Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad UNIDEP, del plantel Tijuana, de la carrera de Enfermería. De parte del doctor Roberto Ramírez, que imparte la materia de bases de farmacología. Este equipo está integrado por Arely Velázquez, Priscila González, Javier Castillo, Génesis Ríos, Itzel Chávez. Epidemiología de la tuberculosis miliar. Se trata de una enfermedad curable y prevenible. Es una enfermedad que ha afectado al hombre desde la más remota antigüedad. Existen evidencias del padecimiento humano desde hace 3.700 años antes de Cristo. Y se cree que la tuberculosis humana se desarrolló en Europa y en el cercano Oriente en el periodo neolítico entre 6.000 a 8.000 años antes de Cristo. Es a partir de la década de los 80 que cuando comienza lo que se ha denominado el resurgimiento de la enfermedad como grave problema de salud pública. En México la prevalencia reportada de tuberculosis es de 3.7 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales el 10% pertenece a la población pediátrica, dentro de los antecedentes del paciente. La fisiopatología de la tuberculosis. La tuberculosis es un tipo potencialmente letal que tiene lugar cuando una gran cantidad de bacterias se desplazan por el torrente sanguíneo y se diseminan por todo el organismo. Es una infección contagiosa causada por bacterias transportadas por el aire, dominada Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis es una infección micobacteriana crónica y progresiva que a menudo entra en un periodo de latencia después de una infección inicial. Ahora veremos cómo es que se contagia la tuberculosis miliar. Se transmite mediante una persona a otra por el aire. Estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con tuberculosis tose, estornuda, habla o contagia. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse. Riesgos de la tuberculosis miliar. Es una enfermedad muy peligrosa que pone en riesgo la vida de quien lo padece. A pesar de ser poco común, es importante estar alerta ante cualquier síntoma, sobre todo si tiene algún factor predisponente de inmunosupresión. Existen 6 tipos de diagnóstico. Se realiza prueba cutánea de tuberculina, un examen y cultivo de una muestra del área infectada, radiografía de tórax que puede mostrar los innumerables manchas pequeñas y características de la tuberculosis miliar. Otro tipo de diagnóstico es la prueba de líquido procedente del espacio entre las 2 capas de la membrana que rodean los pulmones. Se trata de la pleura. También prueba de líquido procedente del espacio situado entre las 2 capas de la membrana que rodean el corazón. Esta habla del pericardio. También análisis de sangre para detectar la tuberculosis. El cuadro clínico de la tuberculosis miliar se caracteriza por anorexia, astenia y pérdida de peso, también tos seca y dependiendo del grado de compromiso pulmonar. Los síntomas de la tuberculosis dependen del área del cuerpo donde estén multiplicando las bacterias. Por lo general, estas bacterias se multiplican en los pulmones. Tos intensa, dolor de pecho, tos con sangre, pérdida de peso, debilidad o fatiga, escalofríos y fiebre o sudores nocturnos son algunos de los síntomas de la tuberculosis miliar. Su tratamiento. Los antibióticos suelen administrarse durante un periodo de entre 6 y 9 meses, a menos que las meninges estén afectadas. En este caso, se administrarán antibióticos durante 9 a 12 meses. Las bacterias de la tuberculosis pueden desarrollar fácilmente resistencia a los antibióticos, sobre todo cuando las personas no toman los fármacos con regularidad o durante el tiempo que se supone que deben hacerlo. Para algunas complicaciones de la tuberculosis miliar es necesaria la cirugía. Generalmente el tratamiento de la tuberculosis miliar es similar al tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Sus formas de tratamiento sugeridos son los antibióticos, corticosteroides, en ciertas ocasiones intervención quirúrgica. Sus antibióticos, cuando se trata de tratamiento con antibióticos de la tuberculosis, este no difiere mucho del usado en la forma clásica pulmonar. Se deberá iniciar un abordaje prolongado que puede durar entre 6 y 9 meses. Sin embargo, si hay infección de las meninges, puede llegar hasta los 12 meses. Corticosteroides.
Solo es recomendado si hay una infección meningia o pericardio. Puede usarse cuando la infección es muy extensa debido a la gran cantidad de efectos secundarios que estos tienen en el organismo. El tratamiento tendrá una duración de 1 mes y se retirará de forma progresiva durante 2 meses. Cerrar fístulas, que son trayectos que llevan el pus hacia el exterior, y eliminar alguna sección del intestino afectada. En conclusión, la tuberculosis se caracteriza principalmente por una infección bacteriana crónica que se contagia a través del aire, de persona a persona, y esta enfermedad ataca principalmente a los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo. Algunos de los síntomas más comunes son la fiebre, piel pálida, fatiga y tos, la cual muchas veces es acompañada de sangre. Es una de las presentaciones más graves de la tuberculosis y puede ser una manifestación o una reactivación precoz o tardía, incluso apareciendo años después.